Nuestra mente suele ir directamente a cosas gravísimas: adulterio, asesinato, incluso la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero, ¿es solo eso? Existen errores que también desagradan profundamente a Dios, pero que solemos ignorar o no considerar tan importantes. ¿Por qué? Porque se han vuelto casi normales, tan arraigados en nuestra vida diaria que parecen inofensivos. Sin embargo, enfrentemos los hechos. Que algo sea común no lo hace correcto. Mira lo que dice la Biblia: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Impactante, ¿verdad? Esto deja claro que cualquier pecado, por pequeño que parezca, nos aleja de Dios. Y aún más, nos lleva a un estado de muerte espiritual. Da miedo pensarlo, ¿no crees? Por eso, reconocer nuestros errores y arrepentirnos no es solo necesario, es urgente. Ahora déjame hablarte de un ejemplo claro de un pecado que minimizamos constantemente: la mentira. Parece algo insignificante, algo pequeño, pero presta atención a lo que dice la Biblia sobre esto. El Señor aborrece los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Es contundente, ¿no crees? Solemos pensar que una pequeña mentira en el trabajo, ocultar algo a nuestra pareja o engañar a un amigo no tiene importancia. Pero no es así. La mentira destruye, rompe relaciones, genera injusticias e incluso puede llevar a la muerte. ¿Quieres un ejemplo real? Mira lo que pasó con Ananías y Zafira. Esta pareja formaba parte del pueblo de Dios después de la resurrección de Cristo. Decidieron vender un terreno y donar el dinero para ayudar al ministerio. Sin embargo, decidieron quedarse con una parte del valor y mintieron a Pedro al respecto. ¿La consecuencia? La verdad salió a la luz y pagaron con su propia vida. Primero cayó muerto Ananías, y después su esposa, Zafira, siguió el mismo destino al mantener la mentira. Y el punto aquí no es el dinero que retuvieron para ellos mismos, sino el engaño, la intención de mentir y manipular la verdad. Eso fue lo que les alejó de Dios y los puso en un camino de destrucción. Esto te hace reflexionar, ¿verdad? ¿Cuántas veces tratamos ciertas actitudes como si fueran normales, cuando en realidad nos están alejando de quien verdaderamente importa? En realidad, tenían toda la libertad de quedarse con una parte del dinero. Al fin y al cabo, aquella propiedad era suya, ¿no? El problema no estaba en la cantidad, sino en la mentira. Lo que realmente desagradó a Dios fue que mintieran a Pedro, fingiendo que habían donado todo lo que habían recibido. ¿Te das cuenta del peso de esto? Algo tan simple como mentir puede tener consecuencias tan graves. Por eso, reflexiona, ¿realmente vale la pena cargar con eso? Deja esta práctica de lado. Escoge un camino diferente, uno donde Cristo, que es la verdad y la vida, guíe tus acciones. Ahora, piensa conmigo. ¿Y el egoísmo? Es tan fácil caer en esta trampa, ¿verdad? Estamos tan sumidos en nuestros propios problemas, en nuestras prioridades, que nos olvidamos de quienes están sufriendo, esperando un gesto de ayuda, una mano tendida. Es como si pensáramos: bueno, esa persona no es mi responsabilidad, alguien más se encargará de ello. Pero, ¿no es esta actitud lo opuesto a lo que Dios espera de nosotros? El apóstol Juan ya lo decía: si alguien tiene bienes materiales y ve a su hermano en necesidad pero no se compadece de él, ¿cómo puede permanecer el amor de Dios en él? Esto te hace pensar, ¿verdad? No basta con decir que somos cristianos. Si el amor que predicamos no se refleja en nuestras acciones, ¿qué somos? Solo religiosos vacíos, como aquellos de la parábola del buen samaritano. ¿Recuerdas esa historia? Jesús habla de un hombre que, en su camino entre Jerusalén y Jericó, fue asaltado y dejado al borde de la muerte. Pasaron un sacerdote y un levita. Eran hombres que conocían la palabra de Dios, pero ignoraron el sufrimiento de ese hombre. Por otro lado, un samaritano, alguien despreciado y considerado indigno por los judíos, fue quien se detuvo, ayudó y cuidó de aquel hombre como nadie más lo hizo. Esta parábola nos confronta. Revela el egoísmo oculto en nuestros corazones. El sacerdote y el levita sabían que tenían la obligación de ayudar, pero prefirieron apartar la mirada, ya fuera por prisa o porque nadie los estaba observando.
Esto dejó al descubierto el vacío espiritual en sus vidas, la hipocresía de sus actos. ¿Y nosotros? ¿Somos diferentes? No podemos resolver todos los problemas del mundo, pero sí podemos actuar con compasión. Ignorar el dolor ajeno demuestra la ausencia del amor de Dios en nuestros corazones. Y eso es egoísmo. Y el egoísmo es pecado. ¿Y qué hay de la envidia? Este es otro pecado tan presente que, muchas veces, ni siquiera notamos el daño que causa. El apóstol Pablo lo advirtió. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos vanagloria, irritándonos unos a otros y envidiándonos mutuamente. La envidia es sutil, pero destructiva. Es ese sentimiento de insatisfacción al ver a alguien prosperar, al ver a alguien tener lo que tú deseas. Quien siente envidia no puede alegrarse por la victoria de otro. Y, a veces, ese sentimiento crece tanto que lleva al odio. Esto fue lo que le pasó a Saúl. La envidia que sentía por David empezó a consumir su vida, destruir su reinado y alejarlo de Dios. Todo porque no podía soportar que Dios estuviera bendiciendo a alguien más. Es un ejemplo claro de cómo la envidia corroe, destruye y nos lleva por un camino de ruina. Ahora reflexiona, ¿realmente vale la pena cargar con estos pesos? La mentira, el egoísmo, la envidia. Todo esto nos aleja de la verdadera esencia de Dios. Son decisiones que tomamos cada día. ¿Qué eliges tú? Cuando David regresó victorioso tras derrotar al filisteo, la celebración se apoderó de todo Israel. Mujeres de todas las ciudades salieron al encuentro del rey Saúl con alegría, danzas, cánticos e instrumentos musicales. En medio de la fiesta, mientras danzaban, entonaban un estribillo que decía: Saúl mató a miles, pero David a decenas de miles. Esa frase, tan simple y espontánea, fue suficiente para despertar la ira y el enfado de Saúl. Se llenó de furia y no pudo evitar la comparación. A David le atribuyen decenas de miles, y a mí, solo miles. ¿Qué más le falta, sino el reino? Desde ese momento, la envidia se apoderó de él. Ya no podía ver nada más que el éxito que David comenzaba a tener. Y aquí está el problema. En lugar de celebrar la victoria del ejército de Israel y alegrarse por el reconocimiento del pueblo, Saúl solo podía centrarse en los logros de David. En su mente, el reconocimiento que había recibido ya no era suficiente. Piensa en esto. Ser responsable de derrotar a miles en el campo de batalla es una hazaña enorme, pero para Saúl eso parecía insignificante al lado de las decenas de miles atribuidas a David. La envidia apagó la grandeza de sus propias victorias. El problema del envidioso es precisamente este: nunca se conforma con ser excelente. No le basta con ser bueno en lo que hace. Necesita ser el más grande, el más reconocido, el mejor. Y este sentimiento, si no se controla, tiene consecuencias devastadoras. En el caso de Saúl, dejó la presencia de Dios. Comenzó a perseguir a David, guiado por la ira y sus emociones descontroladas. El resultado: su vida y su reinado terminaron destruidos. Por eso, es momento de reflexionar. ¿La envidia te está cegando también? ¿Estás mirando los logros de otros y, al hacerlo, restando valor a tus propias victorias? No dejes que esto te aleje de Dios. Elige ser guiado por el Espíritu Santo, que trae paz y satisfacción. Celebra las bendiciones de los demás y vive agradecido por las tuyas propias. Esto te liberará. Ahora, hablemos de la rebeldía. ¿Cuántas veces nos rebelamos contra Dios por cosas tan pequeñas? Basta con que una oración parezca no ser respondida o que un sueño se vea frustrado para que empecemos a murmurar, cuestionar e incluso dudar del poder y la bondad del Señor. Es como si olvidáramos todo lo que ya ha hecho por nosotros en el pasado. Pero atención, la rebeldía es algo tan serio que el profeta Samuel la comparó con la hechicería. Sí, así es. Mira lo que dijo: la rebeldía es como el pecado de la hechicería, y la arrogancia, como el mal de la idolatría. Fuerte, ¿verdad? Esto demuestra cuánto aborrece Dios un corazón rebelde. Un ejemplo claro de esto se encuentra en el libro de Números, capítulo 16. Durante el viaje de los hebreos por el desierto hacia Canaán, un grupo liderado por Coré, Datán, Abiram y otras 250 personas se levantó contra Moisés. Se negaron a obedecer, desafiando no solo la autoridad de Moisés, sino también la de Dios.